Brian Marlowe. Welcome to Grace Alone. Hola, mi nombre es Mercedes Marlowe y bienvenidos a Solo por Gracia. We're on location today out in front of the Parthenon in Greece. Estamos en vivo y en directo delante del Partenón en Grecia. Pueden mirar para atrás. Acá está. Not really. Bueno, realmente no. But we were there a while back. Pero sí estuvimos allí hace un tiempo And atrás. today we're going to talk to you about the gospel and its setting in the Roman world. Y hoy vamos a estar hablándoles del Evangelio y del escenario donde ocurrió en el Imperio Romano. This is part 2. Esta es la parte número 2. It's very important Pero es muy importante to understand the setting the gospel had its origins in. que se comprenda el escenario, el lugar donde se originó el Evangelio. Many people have misconceptions Muchas personas tienen como malentendidos, no entienden correctamente about the Roman world. Cómo era el mundo romano. When they think of the past, Cuando piensan del pasado, they think of unsophisticated, piensan de personas sencillas, disorganized, lawless, desorganizadas, sin leyes, a lawless world un mundo sin leyes, that was completely different than ours today. que era completamente distinto del mundo en el que vivimos But hoy. this is not the case at all. Pero este no es el caso de ninguna manera. When Jesus was born, Cuando Jesús nació, he was born right in the time of the birth of the Roman Empire. Él nació justo en el tiempo del nacimiento del Imperio The Romano. book of Luke El libro de San Lucas tells us about Jesus being born in the time of the reign of Caesar Augustus. nos cuenta de cómo Jesús nació durante el reino de César Augusto. Here, the Roman Empire Aquí el Imperio Romano had been established había sido establecido just briefly before the time of Jesus. nomás un poquito antes del nacimiento de Jesús. And Jesus had his life and ministry, Y Jesús tuvo su vida, su ministerio, death and resurrection, su muerte, su resurrección, as did the apostles, como have their también ministry tuvieron sus ministerios los apóstoles in the time of that empire. en los tiempos de este And it's imperio. important to understand that empire Y es importante comprender de lo que se trataba ese imperio and its sophistication y su sofisticación to understand that things really aren't much different now than they were then. para comprender que realmente las cosas no eran tan distintas antes como lo son ahora. I've talked about the background before, Les he comentado el trasfondo antes how it came to be, de cómo surgió este imperio, but I want to talk today pero quiero hablarles hoy about the sophistication of its infrastructure and organization. de cuán sofisticado era la infraestructura y el gobierno de este As I imperio. said before, we tend to think that things are so much different now. Como les dije, muchas veces pensamos que las cosas son muy diferentes hoy, But they really aren't. pero realmente no lo son. The Roman Empire, El Imperio Romano, the Greco-Roman world, el mundo greco-romano, was a very sophisticated, advanced civilization. era una civilización muy sofisticada y muy And in avanzada. some ways more advanced than ours. Y de algunas formas era más avanzada que la nuestra. In the time of the Romans, En el tiempo de los romanos, they built roads ellos edificaron caminos that could take you anywhere que podían llevarlo a uno a cualquier lado. in the Europe, Mediterranean, En Europa, Middle East, en el Mediterráneo, anywhere en el from- Oriente Medio, anywhere from the English Channel desde el Canal de la Mancha all the way to the Euphrates. hasta el río Éufrates. Well, there's a popular saying today, Hay un dicho muy popular hoy: all roads lead to Rome. todos los caminos los llevan uno a Roma. Where do you think that saying came from? Bueno, ¿de dónde piensan que salió ese dicho? It came from the fact Salió del hecho that back in that time of that Roman Empire, de que en esos tiempos antiguos de ese imperio romano, a person can get on a road, una persona podía entrar en un camino and long as they were headed in the right direction, y con tal de que se estén encabezando en la dirección correcta and they had enough time, y tuvieran suficiente tiempo, they'd end up in Rome eventually. Más tarde iban en algún momento a llegar a Roma. Because the Romans built a sophisticated road structure. Porque los romanos edificaron una estructura de camino sofisticada. And this road structure Y esta estructura greatly aided and embedded the spread of the Gospels as the apostles and disciples went out to preach. grandemente ayudó a la difusión del Evangelio cuando salieron los apóstoles y los discípulos a predicar. They had Ellos tuvieron paved roads right in front of them everywhere they wanted to go. y tenían caminos pavimentados donde sea que ellos iban. They didn't have to get out a machete No tenían que agarrar un machete or, some kind of instrument and tools to make their own roads, o make their algún own path. tipo de instrumento o herramienta para edificar y construir sus caminos y sus sendas.
God sovereignly used the Romans to pave the way for them. Dios soberanamente utilizó a los romanos In fact, para pavimentar el camino delante de ellos. On a recent trip, we got to visit one of those roads. De hecho, nosotros en un viaje que tomamos hace poco pudimos visitar uno de estos caminos. Called the Via Domitia. Llamada la Vía Domicia. We have a picture of it. Tenemos una fotografía de este lugar. And here's one of those famous roads. Y este es uno de There's los a sign of it caminos anyways. famosos. Bueno, tiene el cartel ahí puesto. Those old Roman chariots, and the people would go up and down. Donde corrían las carretas y las carrozas romanas. And the apostles and disciples would use. Y los apóstoles romanos las utilizaban. To travel around. Para viajar a muchos lugares. Sophisticated and advanced culture it Era una was. cultura sofisticada y avanzada. Beyond just the fact that they built roads. Más allá del hecho de que edificaron caminos. Great builders the Romans were. Grandes edificadores y arquitectos eran los romanos. They also spread a great peace throughout the known world. Ellos también difundieron una gran paz a través del mundo de sus días. Augustus Caesar Augusto César succeeded in defeating all his foes. Fue exitoso en vencer a todos sus enemigos. Spread the Roman Empire from the Euphrates to the English Channel, from Egypt into parts of Asia. Y a difundir el imperio romano desde el Canal de la Mancha al Éufrates, a Egipto y a muchos otros lugares. And a great and unusual peace covered the known world. Y una gran paz, una paz que fue grande e inusual, cubrió todo el mundo de esos días. I mean, we, with all our modern science and technology and advancement, haven't been able to achieve the same things in our time. Nosotros con toda nuestra ciencia y tecnología y avances y todas esas cosas no hemos podido conseguir lo que ellos consiguieron en esos I tiempos. mean, there's constant war in all those areas. Hay these guerra days. constante en todas esas zonas en la actualidad. Let's turn on the news. Prendamos el noticiero. But here there was a great peace Pero aquí había una gran paz that further helped the disciples be able to go out, que ayudó a que los discípulos puedan avanzar y salir más. as well as the peace. Como también hubo esa paz, You could go from the English Channel to the Euphrates with the same money. uno podía ir y viajar desde el Canal de la Mancha al Éufrates con el mismo dinero, la misma moneda, The Roman denarius. el denario romano. It was better than the euro. Era mejor que el euro. You know, now you have the euro, you can go in different parts of Europe with one money. Ahora existe el euro, que uno puede usar la misma moneda en muchas partes de Europa, But still haven't gotten back to where we were. pero todavía no hemos regresado a donde estábamos en el pasado. Here, what an incredible situation. You could go all the way over in areas of the Euphrates or in Egypt, Aquí, qué cosa increíble, uno puede ir a la zona del Éufrates, a Egipto, or parts of what would be modern day France or Spain o a partes de la Francia moderna, de España, or Greece. You could use the same money, o Grecia, y usar la misma moneda, the Roman denarius. el denario romano. What an incredible situation, an advanced situation it really was. Qué situación increíble, qué situación avanzada que tenían ellos. There's a common language Había una lengua común that had been instituted, set up by Alexander the Great. que había sido establecida, instituida por Alejandro Magno. If you knew Greek, Si uno conocía el griego, you were in everywhere you went. uno podía hablar donde sea que vaya. That was the lingua franca. Esa era la lengua franca. Maybe we should call it the lingua greca. Tal vez deberíamos llamarla la lengua greca. You know, French has never had the great spread of a language all throughout the earth that Greek did. El idioma francés nunca ha tenido la difusión que tuvo el idioma griego en sus tiempos. In fact, the New Testament is written in De Koine Greek. hecho, el Nuevo Testamento ha sido escrito en el griego koinonia. Imagine one language, Imagínense una lengua sola, one money, una moneda, roads all over the world. caminos y sendas por todo el mundo. This was an advanced civilization. Esta era una civilización avanzada And they had great infrastructure they built. y tenían una gran infraestructura que habían edificado. They built aqueducts Ellos edificaron We have a picture acueductos y tenemos una fotografía of the Pont de Gard in France, southern France. del Two Pont du pictures. Gard. Dos fotografías tenemos Now this is en a el sur de Francia. structure used to carry spring water across a great gulf canyon there. Esta es una infraestructura que se usaba para trasladar el agua de fuentes de agua dentro de la tierra para llevarla And you can a la ciudad. See the incredible sophistication that went into building such a structure. Y uno puede ver la sofisticación increíble que había ocurrido y habían establecido para poder construir tal tipo de The infraestructura. Romans would find springs, Los romanos encontraban fuentes de agua build these aqueducts. y ellos construían estos They went acueductos many miles and take the water into the central parts of the city. que corrían por muchos kilómetros y llevaban y trasladaban el agua hasta la parte central de la ciudad, Where the people could have
fresh running water. De manera que la gente entonces podía tener agua corriente, Now let me fresca. tell you, Déjenme que les diga, I've been in many parts of the third yo he world, estado en muchos lugares del tercer mundo. Mexico, all the time. En México muchas veces. You can't even drink the water Uno no there. puede ni tomar el agua que se You have to go encuentra buy it allí. and bottle it in. Uno tiene que traerla embotellada. This was advanced beyond even many countries of our day. Esto era mucho más avanzado que lo que tenemos en muchos países en la actualidad. The thought that it was so, backwards and so far back and it's so different back then is wrong. It's advanced even beyond many things of our day. El pensamiento que era tan atrasado, tan así, anticuado, todo eso, realmente era más avanzado en muchas maneras de lo que tenemos hoy. And here they had also in many of the homes Y ellos también aquí tenían en muchos de los hogares, de las casas, central heating. tenían calefacción central, Many archaeologists que muchos arqueólogos have replicated and discovered how the Romans built homes with central heating in the home. han descubierto y han copiado que los romanos tenían calefacción central dentro de la casa. We live in America. Nosotros vivimos en Estados Unidos. I wish I had central heating in our apartment. A mí me gustaría tener calefacción central en nuestro departamento. Freeze in that place in the middle of the night. Me congelo en ese lugar en la mitad de la noche, Stupid little wall heater. con una pequeña calefacción nomás ahí al The thing doesn't costado. do anything. Eso no me ayuda. And we tend to think that it was so backward, so far back. No, in many ways it was advanced beyond. Y muchas veces pensamos, eran tan atrasados, tan retrasados, qué cosa, pero no, estaban mucho más avanzados de lo que pensamos. Some of our civilizations and some of our things today. Algunas de nuestras civilizaciones, algunas de nuestras cosas de hoy, And they could travel y ellos podían viajar anywhere throughout that empire a cualquier lugar, a cualquier parte de ese imperio, without a passport, sin pasaporte, without a visa. sin visa, You didn't need papers. sin papeles. You had the roads. Uno tenía los You had this caminos, great peace. esta gran paz, They had Roman soldiers tenían soldados romanos to keep the peace. para mantener esa They had paz, courts and laws. tenían tribunales, And tenían it was a leyes. very advanced Era civilization. una civilización muy avanzada. In fact, when the Romans built De hecho, cuando los romanos construyeron these cities and towns, estas ciudades, estos pueblos, they would put these towers often above the town, ellos muchas veces edificaban unas torres like you see, en los pueblos y like you las see in this ciudades. next picture here Como ven en esta próxima fotografía, of the Tour Magna in Nimes, France. se llama la Torre Magna o Tour Magna en francés, que vemos en Nîmes, en Francia, Where they could keep a watch over what was going on in the city donde ellos podían entonces mantener guardia de toda la ciudad and keep the peace that y way de esa manera mantener la paz and keep any kind of rioting or problems or anything from taking place. y a evitar cualquier disturbio, tumulto de que ocurre en ese lugar. And so here we have Así que aquí tenemos a civilization advanced beyond our usual thinking. una civilización muchísimo más avanzada de lo que nosotros pensamos en estos días. And people like the Apostle Paul Y las personas como el apóstol Pablo used it greatly to their advantage, this situation. usaron esta situación grandemente para su ventaja. We have a picture of the Apostle Paul. Tenemos una fotografía, una imagen del apóstol Pablo. Paul was, Y Pablo fue, at the same time, a Hebrew, a Jew, a la misma vez que él era hebreo, judío, as he also was a Greco-Roman person. él era una persona greco-romana. He was from the Greek city of Tarsus. Él era de la ciudad griega de Tarso. He was able to quote Greek philosophers Él podía citar a los filósofos griegos and Greek teachings at will. y las enseñanzas griegas. Furthermore, he was a Roman citizen, Aparte de eso, era ciudadano romano, which he often used to his advantage que muchas veces lo usaba para su ventaja, when he got himself in trouble for preaching the gospel. cuando él se metía en problemas por predicar el When we evangelio. read the Bible Cuando nosotros leemos la Biblia and we see Paul y lo vemos a Pablo often in tumult or persecution or having troubles, muchas veces perturbado con problemas o teniendo dificultades, we see that he'd often say, well, wait, I'm a Roman citizen. vemos que muchas veces él dice, ay, pero esperen, soy ciudadano romano. You can't beat me without a trial. No me pueden azotar a mí sin juzgarme primero. And this was the situation Y esta era la situación for a person who had Roman citizenship. para una persona que tenía ciudadanía romana. This was an advanced civilization. Esta era una civilización avanzada. They couldn't be beaten No podían ser azotados or punished o castigados without a trial. sin
sin ser juzgados. In the city of Philippi, En la ciudad de Filipos, when the leaders decided they'd give Paul a little going over with the whip, cuando decidieron los que eran gobernadores de esa zona de azotarlo ahí con un látigo, they were about to do this, and Paul merely asked them, estaban por hacerlo y Pablo nomás les mencionó y les preguntó, is it right for you to beat a Roman citizen without a trial? ¿es correcto para que ustedes azoten a un ciudadano romano sin juzgarlo? They immediately dropped their plans. Inmediatamente dejaron a un lado sus planes. Obviously checked the register books, found out, yes, Paul's a Roman citizen. Obviamente miraron el registro y vieron que ciertamente él sí era un ciudadano romano. And escorted him out of the city and apologized to Y him. lo escoltaron y lo sacaron de la ciudad y le pidieron disculpas. Now, we can see two things there. Bueno, podemos ver dos cosas en eso. One, the advancement Uno, el avance and great y sophistication la gran sofisticación of this empire de este imperio, with its courts, its laws, con its sus tribunales, sus regulations leyes, and police. sus reglamentos, sus policías. And on the other hand, Y aparte, the hostility por otro lado, la hostilidad, that often confronted the gospel. la agresión que muchas veces se enfrentaba en contra del We evangelio. tend to think it was so different, Pensamos normalmente que era tan diferente in that time. en esos tiempos la cosa. It must have been so much easier. The people were so uneducated and the things were so much different back then. Ay, debe haber sido tanto más fácil ahí, la gente no tenía ningún tipo de educación, las cosas eran más sencillas, But it really wasn't that much different. pero no era tan And it was diferente. much harder, actually, Era en realidad mucho más difícil. because the apostles often faced the threat of persecution, like I Porque just said. los apóstoles muchas veces tenían que encarar la amenaza, la persecución, como les acabo de mencionar. Now, Paul was a Roman citizen. Bueno, Pablo era ciudadano romano. And it was very unusual for a Jew to have Roman Y era citizenship. muy extraño que un judío tenga ciudadanía romana. It indicates he came from a wealthy background. Indica que él venía de una historia, de un trasfondo adinerado. And not only that, Y no solo eso, that his father must have done some kind of heroic act for having his citizenship bestowed que upon su the family. padre debe haber hecho algún tipo de acto heroico para que el gobierno le dé este tipo de título So he had a little bit of an advantage. o beneficio. Y él tenía entonces un poco de ventaja. But the early Christians Pero los cristianos primitivos would often find themselves being dragged into these great Roman arenas muchas veces se encontraban en situaciones donde eran llevados, arrastrados a estas arenas to face persecution para enfrentar la persecución and attack y atacar by animals y ser atacados, perdón, por animales and other barbaric type of things. y We have otros tipos de cosas bárbaras. a picture of one of the arenas, Tenemos una fotografía de una de las arenas and this is also from Nimes, France. y esto también es de la ciudad de Nîmes en We have Francia. a picture of the inside, that's the outside there. Tenemos una fotografía de la parte de adentro, esa parte, esta la que tenemos es And de there's the afuera y picture of esta the es de inside. adentro. Now this theater, Bueno, este teatro arena, o arena has been converted now today to be used for bullfighting. ha sido convertida hoy para ser usada para el toreo. We've advanced some, but not much. Hemos avanzado un poquito, pero no tanto. Instead of killing people, we kill animals. En vez de matar a personas, matamos animales. But nonetheless, Pero sin embargo, the Christians back then, los cristianos de esos tiempos, if they bothered people too much si ellos molestaban a las personas demasiado by standing for Christ, al pararse firme por Cristo, saying that facetiously, estoy diciéndolo eso en chiste, but by witnessing for Christ, they would find the threat pero ellos al dar testimonio de Cristo eran amenazados against them of being dragged into one of these de arenas ser arrastrados a una de estas arenas and thrown into the center, y de ser tirados a la parte del centro. there to face the angry wild beasts seeking Ahí to devour them. enfrentar las bestias enojadas, rugientes, The Apostle Paul que los devoraban. El apóstol Pablo talks about how, like men condemned to die in the arena, habla de cómo personas, hombres que fueron condenados a morir en la arena, so we are somos in our quest to serve Christ, nosotros en nuestra búsqueda de servirlo a Cristo. reflecting the fact Estamos reflejando el hecho that this was a constant threat de que esta era una amenaza constante for the Christians in the early church. para los cristianos de la iglesia primitiva. And this was not a fun place to be thrown Y into. este no era un lugar divertido And then donde if we take ser a look at that arrastrado. picture, Y again, si miramos the una arena, vez más a esa fotografía on the one hand, de la arena, de un lado we can see podemos ver the
sophistication of the construction back then, cuán sofisticada era la estructura de esos tiempos, but also the barbaricness for which it was used. pero también la cosa tan fea para la cual era usada. And it was a volatile situation the apostles often found themselves in. Y era una situación volátil en la cual se encontraban muchas veces los apóstoles. When the apostle Paul Cuando el apóstol Pablo was in the city of Ephesus, estuvo en la ciudad de Efesio, he began to preach the gospel, él comenzó a predicar el evangelio. and the people became very upset Y las personas se enojaron mucho because they worshipped a pagan deity called Diana. porque ellos adoraban una deidad We romana have a- llamada Diana. Picture of the temple of Diana here. Y tenemos aquí una fotografía del templo de Diana. And what would happen, Y lo que or what happened with pasaba, Paul, o lo que pasaba con Pablo, the people felt their established religion being threatened. es que sentían que su religión establecida estaba siendo amenazada. And so they would riot, Entonces ellos creaban as disturbios, they did in Acts chapter como lo 19, hicieron en Hechos 19, and attacked Paul, y lo atacaban a Pablo. and he almost lost his life there. Y él hasta casi perdió la vida ahí. But once again, Pero una vez más, God spared him, Dios evitó que pase eso. and he went on to preach the gospel. Y él pudo entonces salir y But seguir predicando el It evangelio. was a difficult situation. Pero fue una situación difícil. Here, you had a sophisticated government, Aquí tenían un gobierno sofisticado, an advanced civilization, una civilización avanzada. not necessarily friendly to the gospel, but hostile to it. No era necesariamente amistosa o hacia el evangelio, pero realmente hostil hacia el It's evangelio. hostile to it. Era hostil hacia el evangelio. And the Christians Y los cristianos had to continually take a stand tuvieron que continuamente pararse firme and be bold for Christ. y ser valientes para Here in these Cristo. situations, Aquí en estas situaciones, if they were going to see the gospel advance like Jesus commanded. si iban ellos a ver al evangelio avanzar como Jesús lo había mandado. Today we get upset if someone, makes a comment towards us. Hoy nos enojamos si una persona nomás hace un comentario en contra de If nosotros. the news makes a slide against something about Christians, we're all bent out of shape. O si el noticiero hace algún tipo de comentario que es malo en contra de los cristianos. But back then, Pero en esos tiempos, they faced serious ellos consequences. encaraban consecuencias serias, graves. And there, in the time of Paul, Y ahí en el tiempo de Pablo, an emperor named Nero arose. un emperador llamado We have a picture Nero of him, of his se bust. levantó, tenemos una bust of him. fotografía del busto de él, Who began to wholesale que empezó a persecute the Christians perseguir completamente a los cristianos. in a gross and barbaric way. De una manera bestial, de una manera grande. Nero was patently insane. Nero había sido documentado que era loco, tenía demencia And mental. he was the reigning emperor Y él era el emperador que estaba reinando for the second half of Paul's ministry. en la segunda parte del ministerio de Pablo. He took the throne Él tomó el trono through intrigue a través de la intriga and murder. y del asesinato, His stepmother, el homicidio, porque I'm sorry. su madrastra, Claudia's stepmother and his mother, la madre de él y la madrastra de Claudio conspired to have Claudius murdered. tramaron asesinarlo a Claudio. Nero placed on the throne, Y Nero fue puesto en el trono. and then as he began to Y reign, después cuando él comenzó a regir, he decided he didn't like Christians very much, él decidió que no le gustaban los cristianos. blamed them for a fire in Rome, Los culpó por un incendio que hubo en Roma and then began to persecute them wholesale. y después comenzó a perseguirlos completamente. He had them dragged into the arena, Los arrastró a la As we saw arena, earlier. como vimos antes, and he had them brought into his garden, y hizo que sean traídos a su jardín would have them bound up, y hacía que los aten, place inflammatory things on them, ponían algún tipo de como gasolina, de petróleo sobre ellos and burn the Christians alive as torches y los quemaba a los cristianos vivos como antorchas while he played his violin, mientras él tocaba su violín drank and sang and danced. y tomaba y bailaba y cantaba. He was an insane maniac Él era un maníaco demente who actually had his mother killed later que también hizo que su madre sea asesinada más tarde and kicked his pregnant wife to death. y también la pateó hasta la muerte a su mujer. And this is the situation the Christians lived in. Y esta es la situación en la cual vivían los cristianos. But their steady, Pero su constancia, incandescent witness for Christ su testimonio incandescente por Cristo, eventually won the day. finalmente tuvo la victoria. They had to persevere many years. Tuvieron que perseverar muchos años. But in the year 300, Pero en el año 300, right after
a full campaign by Diocletian, después de una campaña grande por Dioclesio, who sought to destroy Christianity once and for all with a 10-year que campaign, quiso destruir al cristianismo una vez y para siempre con una campaña de 10 años and found he wasn't successful, y vio que no iba a tener éxito, suddenly there came a change in the Roman de Empire. repente ocurrió un cambio dentro del Imperio Romano. A man named Constantine Un hombre llamado Constantín arose to the throne se levantó al trono and was converted to y Christ. fue convertido a Cristo. There's a picture of him Hay now. una fotografía, una imagen de él. And in this time, Y en este tiempo, 310, there came an edict called the Edict of en Milan, el año 310, hubo un edicto de Milán, where this edict was given that Christians should no longer be persecuted. donde se presentó este edicto de manera que los cristianos no podían ser perseguidos ya más, But should be tolerated. pero tenían que ser tolerados. But it wasn't much longer after this, Pero no fue mucho más después de esto, after the Edict of Milan después del edicto de Milán and Constantine's conversion, y de la conversión de Constantín, that Christianity actually became que el cristianismo se convirtió the official religion of the Roman en la Empire. religión oficial del Imperio Romano. This sophisticated, organized empire had sought to destroy Christianity, Este imperio sofisticado, organizado, había querido destruir al cristianismo. but here, Pero aquí, Christianity prevailed el cristianismo prevaleció and was adopted as the official y religion, fue adoptado como la religión oficial and it triumphed, y triunfó, not by might, no por ejército nor by power, ni por espada, but by the power of the Holy pero por el Spirit poder del Espíritu Santo and the steady witness y el testimonio constante of the Christians de los cristianos who, at the sake of their lives, que hasta por sus vidas mismas stood in witness for Christ se pararon como testigos para Cristo in this hostile, sophisticated empire en este imperio hostil y sofisticado in which they lived, en el cual vivían. and they won the day Y ellos tuvieron la victoria through perseverance a través de la constancia y la and perseverancia depending on the power of the Spirit. y al depender del poder del Espíritu Santo. Friend, things aren't that much different today. Amigo, amiga, las cosas no son tan In distintas hoy. some ways, the Roman Empire was more advanced than us. De algunas formas, el Imperio Romano era más avanzado que el nuestro, We need to take a stand for pero Christ tenemos que pararnos para Cristo and be His y witnesses, ser sus testigos, because as we do, porque cuando lo hacemos, our culture can be won as nuestra well. cultura puede ser ganada también. God bless you. Dios te bendiga.